Eso y me siento con Dani y le digo, che Dani, ¿qué vamos a hacer con Cabañas? ¿Cómo te imaginabas verle a Cabañas? Y él me dice, como el Mariscal López. ¿Cuál era mi intención con ese spot? Hacerle sentir a la gente, al menos por un segundo, lo que yo había sentido en el 98, que podíamos ser campeones del mundo. Hasta ese momento, nunca en la historia a nadie se le hubiera pasado, nadie racional hubiera pensado que teníamos chance de ser campeones del mundo. Entonces escribo una arenga ahí del Mariscal, diciéndole a la gente que nos vamos a Sudáfrica, que le sigan, y que él no se iba a ir a Sudáfrica para ganar solamente octavos, ni cuartos, ni semifinal. Él quería más, Paraguay quería más. Hola, soy Andrés Silva y me apasiona aprender. En este podcast busco acercarte a los aprendizajes de personas a las que admiro, porque creo que el aprendizaje es el recurso con el que cuenta la inteligencia humana para adaptarnos a un mundo que nosotros mismos estamos cambiando a una velocidad que no tiene precedente. Aprendedores es una producción de Ocara, la empresa consultora a través de la cual acompañamos a organizaciones, a líderes y sus equipos en sus desafíos de profesionalización. Aprendedores es presentado por Perfecta, importador oficial de BMW en Paraguay, porque el propósito de Perfecta es contribuir a la plenitud de las personas a través de experiencias memorables. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Aprendedores, este espacio en el que buscamos compartir la riqueza de conversaciones con personas que de alguna u otra manera están marcando una diferencia en nuestra sociedad en distintos ámbitos. Así que en cada episodio busco traer acá a la mesa a alguien que admiro, a alguien que aprecio, y sobre todo con esta inquietud de escuchar, y a través de este proceso de escucha y de conversación que ustedes como audiencia puedan enriquecerse. Síganos en todas las plataformas en las que estamos: YouTube, Spotify, como Aprendedores. Yo estoy como A Silva Chávez, Chávez con S al final. Así que si quieren hacernos llegar comentarios, sugerencias, siempre bienvenidos. Y agradecemos a Perfecta, representante de BMW en Paraguay, por hacer posible este espacio. Hoy estoy con una persona que me pidió que le presente como un generalista. Puedo decir muchas cosas de él. En primer lugar, que es un gran amigo. Me acuerdo hace algunos años cuando estábamos compartiendo un whisky, uno de nuestros primeros whisky en el patio de mi casa, me dijo, parece que nos conocemos de toda la vida. Bueno, y así se siente, así lo siento yo. Así que quiero presentarles a el generalista Sergio Kostianowski. Bienvenido, querido Sergio. ¿Qué hace Andrés? ¿Qué hago yo acá? ¿Te suspendió algún tipo de entrevistado? No, vos sabés que compartimos muchos aprendizajes, muchas conversaciones, Sergio, así que la idea es poner cámara y micrófono para hacer lo que hacemos siempre. Reflexionar, aprender un poco de la vida, de las experiencias, y sobre todo porque te considero, fuera de toda broma, una persona con una extraordinaria lucidez. Y bueno, soy también yo un beneficiario de lo que aportaste en muchos espacios en los que nos tocó trabajar juntos, como 11, la Fundación Teletón, otros proyectos en los que me toca a mí acompañarte ahora actualmente. Así que bueno, Sergio tuvo una trayectoria muy importante en la publicidad paraguaya, un creativo que consiguió muchos premios, muchos logros en su ámbito, una persona que conoce el mundo de las comunicaciones. Hoy Sergio además es presidente de la empresa familiar de Mario R. Kostianowski, una empresa que tiene más de 70 años. Correcto. En el mercado, y le toca estar liderando un proceso de cambio. Así que vamos a hablar de eso, de publicidad, vamos a hablar de comunicaciones, vamos a hablar de aprendizajes de vida, y vamos a hablar también de lo que implica ser parte de una empresa familiar. Así que me decías ayer nomás, toda la vida pensé que quería hacer todo menos lo que estoy haciendo ahora. Sos presidente de Mario R. Kostianowski. Así mismo. A ver, una historia familiar larga. Empezaron mis abuelos esta empresa hace más de 70 años. Creo que fue la primera loteadora del país. Y la primera vez que yo entro a la oficina, entraba a visitarle a mis abuelos, a mi papá, ahí. Pero a los 15 años más o menos hice una pasantía ahí.
y no duré mucho. Mi viejo me echó, me echó de la primera pasantía. Alguna razón habrá tenido, Sí, así que desde ese momento para mí estaba claro que yo ahí no tenía mucho lugar. Y me pasé la vida buscando, pasé por más de 30 trabajos, tratando de evitar llegar al negocio familiar, sobre todo porque no sentía que tenía, ni siento todavía que tengo ese espíritu comerciante que es muy importante para este negocio, ¿verdad? Pero acá estamos, presidiendo la empresa. Soy parte de la tercera generación. Antes que mí hubo, no sé, 6 presidentes. Y bueno, con un desafío importante de generar un cambio que requiere la empresa, que pide la empresa en una tercera generación. Y bueno, vos sabes más que yo, y yo aprendí mucho de vos cuáles son los desafíos que tenemos por delante, ¿no? ¿Y qué significa para vos en concreto estar hoy al frente de esa empresa a la que te echaron cuando tenías 15 años? ¿Qué significa ponerse sobre los hombros el liderazgo de un proceso tan complejo? Porque ya son muchos accionistas, una empresa que se está profesionalizando cada vez más. ¿Qué puedes contarnos al respecto, Sergio? Y es una mezcla de todo, ¿no? Porque se mezcla la familia, se mezcla eso, mandatos, roles, como hablábamos recién, una falta de preparación que yo siento que tengo para este cargo, y el hecho de ir aprendiendo en la medida que voy ejerciendo, ¿verdad? Por suerte tengo un directorio familiar muy unido, con mucho afecto, digamos. Y bueno, si hay errores y si hay aciertos, lo celebramos todos y nos apoyamos entre todos, ¿verdad? Pero es una mochila pesada, porque cagarla después de 70 años no es poca cosa. Pero por suerte vamos bien. Sin embargo, los resultados son extraordinarios, creo, ¿verdad? Hay avances importantes, tanto creo yo, porque me toca acompañarles en el proceso familiar, en la gobernanza familiar, pero a la vez también como negocio, ¿no? Sí, el negocio está creciendo. Nos tocó atravesar la pandemia, ¿verdad? Nuestros clientes, que son más de casi 15.000, la pasaron mal, ¿verdad? Y bueno, tuvimos que tomar decisiones que no eran no estaban pensadas desde la mirada financiera, sino de cómo seguir acompañándoles. Las relaciones que hacemos a través de esta empresa es de familia a familia. Y bueno, pasamos bien, pasamos y crecimos incluso a pesar de estos años tan duros. Y quiero hacer énfasis sobre esas relaciones a largo plazo, ¿verdad? Porque llegan clientes que son nietos de abuelos que han comprado a mis abuelos la tierra y que volvieron a comprar, así que eso, tratamos de establecer relaciones a largo plazo, saludables, y de entender, ¿verdad? De entender cuáles son los dolores de las familias, cuáles son las oportunidades, y creemos en aquellas familias que se animan a crecer en comunidad, ¿verdad? Porque lo que hacemos es desarrollar barrios ayudamos a consolidar comisiones vecinales, y es un poco la historia de mi familia, ¿verdad? Mi familia llega a Paraguay después de pasar por varios países, escapándose de Europa, de la guerra, y llegan a Paraguay después de pasar por Brasil, Argentina, vienen de Ucrania, y se encuentran en Paraguay en una comunidad que les permite crecer, ¿verdad? 3, 4 generaciones después estamos viviendo muy bien, no nos podemos quejar. Así que creemos en eso, creemos en que una familia, en una comunidad sana, puede lograr crecimiento importante, ¿no? Sergio, ¿y qué aprendiste sobre vos mismo en este proceso?
¿Cuáles son aprendizajes más personales de esta trayectoria de estos últimos años dentro ya de la empresa familiar y sobre todo en este proceso de ser uno de los grandes impulsores del cambio y la evolución? No me considero uno de los grandes propulsores del cambio. Creo que lo hicimos en equipo y lo hicimos con el acompañamiento Cara, súper valioso. Aprendizaje de mí mismo. Yo vengo aprendiendo sobre mí en los últimos años de manera acelerada, pero sobre todo desaprendiendo, ¿verdad? Desaprendiendo y dejando creencias atrás que, por ejemplo, me hacían pensar que yo no era capaz de trabajar en donde estoy trabajando hoy. Como sabes, mi carrera la más larga y sostenida fue en comunicación y en publicidad, y esta empresa nunca hizo publicidad y todavía no hay planes de hacerla. Entonces, llegar y pensar que puedo aportar me generó, me sacó de mi zona de confort y voy aprendiendo sobre la marcha, ¿verdad? Uno, que sí, que tengo ciertas capacidades y a la vez, nada, tengo un montón de desafíos en paralelo que hacen que me esté convirtiendo en una persona diferente a la que siempre pensé que fui. No sé si diferente, pero con más complejidad y con más experiencia, ¿verdad? Sobre todo, ¿no? Y puede ser incluso cosas que rechazabas o que pensabas que no tenían nada que ver con tus aspiraciones. Absolutamente, absolutamente. Creo que varias veces conversamos sobre eso. En mi casa había una especie de mantra de que uno tenía que trabajar para generar dinero y con ese dinero hacer lo que uno quería, ¿verdad? Y yo me pasé la vida tratando de trabajar en lo que yo quería, rebelándome un poco o rechazando un poco ese mandato, ¿verdad? Y hoy me encuentro haciendo lo que creo que debo hacer. Y no lo veo como algo malo ni como algo que no me da satisfacción, al contrario, ¿verdad? Es uno de los grandes cambios, digamos. Me encuentro haciendo algo que me toca, que es mi responsabilidad, y estoy dejando de lado un montón de cosas que construí con el tiempo y no sé, hasta hoy me llaman para consultar sobre comunicación, sobre publicidad, sobre todo eso que sí me apasionó durante tantos años. Y eso, abrazando todos esos rechazos de antes y se siente bien. Vamos a ir enseguida al mundo de la publicidad, pero entiendo que tu involucramiento en la empresa familiar tiene que ver con la partida de tu padre, ¿verdad? Sí, hace 7 años, esta semana se cumple la partida de mi padre. Y mi papá, bueno, por sus razones, digamos, no es que nos preparó para una sucesión del negocio. Quizás fue lo mejor que hizo, ¿no? Dejar que entre los hermanos y con mi mamá resolvamos así como él resolvió, ¿verdad? Mi viejo fue una persona dentro de la familia con un peso gravitante. Todos orbitábamos alrededor de él. No porque haya sido malo, sino porque tuvo una vida muy, muy dura. Él entre los 11 y los 12 años perdió a sus padres. No pudo ni terminar el colegio, empezó a trabajar desde muy chico. Entonces nada, tenía esas características de una persona que se hizo a él mismo, ¿verdad? José se llamaba. José. ¿Qué diría José si estuviese abriendo la puerta de Mario R. Kostielnowski hoy, viéndote sentado ahí en la presidencia y con los resultados que están logrando? No sé, prefiero no responder esa pregunta. Espero que se sienta orgulloso, ¿no? Sin duda, no tengo la menor duda. Sergio, vamos ahora a esta otra gran dimensión de tu vida. Yo de verdad te considero, creo, uno de los publicistas más lúcidos, quiero utilizar la palabra creativo.
sino que con un bagaje y una riqueza conceptual, intelectual, que desde mi punto de vista marca una diferencia y de hecho, bueno, fui testigo de ese aporte que hiciste en muchos proyectos en los que estuve involucrado, pero ¿qué me puedes decir de eso? ¿Por qué la publicidad? ¿Cómo fue tu historia en la publicidad? ¿Qué puedes rescatar de ese proceso? A ver, podemos extendernos, ¿no? Yo calculo que empieza Yo fui un pendejo muy, muy, muy curioso. Creo que sigo siendo un pendejo y sigo siendo curioso. En mi casa, en cada habitación había una televisión. En el comedor había una tele como esa. Roja era, y blanco y negro. Me encantaba la forma de encender. Viste que no es un botón, es touch. Así que consumí y aprendí mirando televisión y escuchando la radio desde muy chico, digamos, ¿verdad? Era una familia en la que no se conversaba mucho sobre algunos temas y el precio y el costo de ser curioso lo pagué muy, muy caro. Qué sé yo, desde desarmar todos los juguetes que me regalaban y ligar puteadas después, hasta nada, ser una persona que cuestionaba mucho, ¿verdad? Creo que tiene que ver también con nuestra generación, ¿verdad? Yo sé que vos tenés 15 años más que yo, pero... Anda. Pero no sé, por ejemplo, no sé, mi mamá nació y Stroessner era el presidente y cuando nacimos mis hermanos y yo seguía siendo el mismo presidente, ¿verdad? Y a los 10 años fue el golpe, me acuerdo perfectamente, creo que ahí algo en mi conciencia se despertó. Me acuerdo la noche del golpe, primero como que me desperté en la mitad de la noche, pensé que los sonidos eran de una tormenta. Mis padres no estaban en casa, se habían ido a la casa de mis tíos. Esa casa quedaba cerca del batallón escolta, así que ellos no pudieron volver hasta el día siguiente. Y yo le preguntaba a la niñera qué estaba pasando. Me dijo golpe de estado, yo no tenía idea de qué me estaba hablando y creo que ella tampoco, ¿verdad? Y al día siguiente me acuerdo de estar parado frente a la televisión. Habían 2 canales, estábamos todos parados frente a la televisión. La pantalla estaba roja, en el medio estaba la foto del general Rodríguez y en loop estaba el discurso famoso de hemos salido de nuestros cuarteles, ¿verdad? Y yo me acuerdo de haberle preguntado a mi papá si este tipo era bueno o malo, ¿verdad? Según la capacidad de entender de un niño, y no me dijo nada. A mi mamá le pregunté lo mismo y no me dijo nada. Vivíamos en la casa de mi abuela y le pregunté a mi abuela y me dice, no sé. Y creo que a partir de ahí mi curiosidad dije, bueno, tengo que descubrir yo un poco esta respuesta, ¿verdad? Y me quedé pegado a la televisión. Me acuerdo también que la radio era demasiado importante en mi vida en ese momento. Yo era de esos pibes que, como muchos, se sentaba frente a la radio y miraba la radio. No sé qué miraba, pero miraba la radio cuando sonaba el cassette que me gustaba. Y creo que nada, no sé, por seguir esa pasión sin entender mucho, sin tener idea que me iba a dedicar a todo eso, seguí la tele, seguí la radio. Me acuerdo cuando tenía 14, yo vivía a 4 cuadras de Radio Venus. En esa época también, bueno, esto del golpe traía a colación porque lo que habíamos ganado era la posibilidad de hablar, de discutir eso. Eso fue el único gran cambio, digamos. Y ejercimos ese derecho de cuestionar y de hablar y de preguntar, ¿no? Y me acuerdo, nada, que a los 14 vino Pergolini, llegaba el cable también a Paraguay. Y la gente veía a Tinelli, a mí me gustaba Pergolini, me sentía atraído siempre por la contracultura, con todo lo que no era mainstream, digamos. Y terminó el colegio ese día, volví a casa, le robé a mi hermano un gorrito de Boca Juniors, porque yo sabía que Pergolini era de ese club.
Mi hermano fanático del fútbol, fanático de Boca, perdón, no sé si sabe que le robé ese gorrito. Y bueno, y con ese gorrito me voy a la radio a esperar que me firme el tipo el gorrito, ¿no? Y esperando que haya una fila enorme de gente como yo esperando esa firma, ¿no? Pero impresionantemente no había nadie. Y el tipo me dice, pibe, pasá, y me quedo 2 horas sentado así con los auriculares, por primera vez en un estudio de radio, escuchándole al que era mi referente, digamos, o mi ídolo. Y nada, pasaron muchas cosas ahí en esas 2 horas, y se despertaron muchas pasiones, creo, en esas 2 horas. Una de ellas fue que en algún momento, bueno, en esa época las canciones se estrenaban en la radio, ¿no? Uno escuchaba por primera vez esa canción que sacó algún artista internacional en la radio, y si tenía la posibilidad grababan un cassette para volver a escuchar. Y en algún momento se sacan los auriculares y me pone a mí y me dice, pibe, este tema se escucha acá. Era Basket Case de Green Day, año 93, 94. Y le digo que no, que yo nunca había escuchado y que probablemente yo lo hubiera escuchado si se escuchaba, porque ese era el género que me gustaba. Y le digo que no. Y inmediatamente después dice, bueno, estreno mundial en Radio Venus, bla, 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 Basket Case. Suena y se convierte en un hitazo, el hit del año, ¿no? Esa sensación de haber escuchado antes que el resto algo me voló la cabeza, ¿no? Y después termino por ejemplo, en la sala privada de cine de Juan Camaneglia mirando el primer corte de 7 cajas, o no sé, hoy sigo escuchando un año antes de que los Cachiporros lancen sus nuevas canciones, yo ya estoy escuchando las maquetas. Eso es algo que me gusta mucho y que creo que se despertó ahí. Así que nada, bueno, entre esos 14 años y empezar a trabajar en publicidad pasaron 10 años como mínimo, y como te decía antes, cerca de 30 trabajos. Por ejemplo. Bueno, empecé 5 carreras. Yo creo que tengo déficit de atención no diagnosticada. En esa época no se diagnosticaba, así que empecé 5 carreras y no terminé. Trabajé, bueno, el único curso que terminé fue de barman. Trabajé, incluso estando en el colegio en el último año, trabajé en Zona Urbana, que era un bar interesante, emblemático. Sí. Trabajaba los jueves hasta las 12 de la noche, no sé cómo, al día siguiente iba al colegio, y los sábados hasta las 2 de la mañana. Pero trabajé de apicultor, trabajé en cocinas, en bares, limpié escaleras de edificios. ¿Y cómo veía tu familia viniendo de un rubro tradicional, como el de la inmobiliaria, el de malotamientos, a este joven Sergio metido en este mundo más alternativo de contracultura? Habría que preguntarle a ellos. Antes te decía que el costo de la curiosidad lo pagué muy, muy caro, ¿verdad? Y en gran medida ese Sergio cuestionador y explorador y curioso, digamos, se enfrentaba mucho a mi viejo en los almuerzos, ¿no? Mi viejo se iba de lunes a viernes a Ciudad del Este. Los fines de semana eran los únicos días que almorzábamos todos juntos, y esos almuerzos eran prácticamente discusiones a gritos y llanto mío, sobre todo. Y los que sufrían más creo que eran mis hermanos y el resto de la familia, que no podían disfrutar de los almuerzos, ¿verdad? Así que nada, yo me planteé ser rebelde ante todos los mandatos familiares y ante la autoridad, ¿no? En el colegio, en el trabajo. Me consta. Creo que nada, yo de alguna manera fui un gran dolor de cabeza para ellos, pero estaba convencido de que ese era mi rol, porque no quedaba mucho espacio para otros roles. Mi hermano, que nos llevamos menos de un año y crecimos casi como mellizos, digamos, él era el mejor egresado del colegio, de la facultad, digamos. A mí no me quedaba mucho
que hacer ahí, así que tomé el camino de la rebeldía y de ir en contra. ¿Y Así. sentiste que te etiquetaron? Sí, desde muy chico. ¿Y te quedaste atrapado en esas etiquetas también? ¿O? Seguro que sí. Me acuerdo que a los, no sé, 8 o 10 años fui por primera vez al psicólogo, ¿verdad? Me habré ido a 10 más o menos, hasta los 18. Y me acuerdo que Mario Torres, no sé si te acuerdas, Sí, claro. unos bigotes importantes tenía el doctor Torres. Y me dijo, y le dijo a mis padres que yo era un inmaduro, pero que tenía ciertas habilidades. Y bueno, pues yo me quedé con inmaduro. Yo no entendía a los 8 años qué significaba ser inmaduro. Y ese rótulo estuvo conmigo y lo asumí. Lo asumí como tal y hasta lo disfruté también de más grande y de más Ahora, joven. y te permitió muchas cosas seguramente. Me permitió muchísimo. Yo viví una juventud a pleno, digamos. Yo calculo que en un fin de semana viví lo que algunas personas vivieron en toda su vida. Me enamoré de la noche. Y en la noche ocurrían esas conversaciones que no sucedían en las oficinas, ¿no? O conversaciones como esta. Porque ahí llegaba gente de cualquier rubro, se mezclaba todo, ¿no? Y para mí fue una gran escuela también la noche. De hecho, como te decía, terminé trabajando en bares. Y para mí era muy importante ya, entrando a mis 20, digamos, generar un impacto en la noche. Yo quería que mejore culturalmente, digamos. En ese momento el mainstream de la noche, digamos, lo tenía EMG, de nuestro amigo Fidu y otros. Y tenían una revista, ¿no? Y en esa revista salía lo que estaba bueno, lo que no, lo que había que escuchar, cómo había que vestirse. Y yo veía eso y decía, no, acá tiene que haber un contrapeso al menos. Y creo que fue uno de mis primeros proyectos acá. Yo viví antes de eso fuera del país, terminé el colegio y me fui. ¿A Israel? A Israel. Y cuando volví, con un grupo de amigos que conocí ahí en los bares, digamos, dijimos, vamos a hacer una revista que haga de contrapeso, una revista que haga énfasis en la contracultura. No puede ser que solamente esto exista, ¿verdad? Para mí era importante que exista, pero también tenía que haber, así como un Tinelli había un Pergolini, bueno, tenía que haber eso. O sea que le estás tratando a Fidu González de Tinelli. Y bueno, fue un Lo vamos a tener exitoso por acá a nuestro querido amigo Fidu González. Claro que sí, marcó muchísimo. Y para mí era una referencia contra la que rebelarme, digamos. Si no hubiera existido eso, quizás no hubiera hecho esa revista, ¿Cómo se llamaba? 02. Quería que se llame 021, que era el código de asunción de línea baja, pero 02 era el mejor nombre. Entonces fui a hablar a una imprenta y con los retazos, no teníamos plata, con los retazos de los papeles que le sobraban, hicimos una revista de bolsillo. Y me acuerdo que había hablado con algunos auspiciantes que me miraban, bueno, y algunos de ellos, Leo Rubín entre ellos, que tenía un bar que se llama Las Cañitas, me dieron canje por 3 meses, 3 o 4 meses, y sacamos 3 o 4 números. Para mí ir a almorzar a Las Cañitas y tomarme una Guinness era el éxito total, ¿verdad? Pero no me servía para vivir en un departamento adecuado. Yo en ese momento vivía en uno de los peores departamentos que te puedas imaginar, cerca del Mercado 4, arriba de los restaurantes chinos. No teníamos ni ventilador. Era más fresco dormir en la baldosa que... ¿Con Vichy Candia? No. ¿No? Pero es importante que le hayas mencionado. Sí. Pues vivía con Plati, que hoy es... sin duda es el productor de música electrónica más importante del país. Él tenía 18, yo tenía 19 o 20. Y
en el departamento de Vichicandia, que estaba cerca del Shopping del Sol, no era muy común vivir fuera de tu casa o fuera de la casa de tus Vichicandia, padres. para los que no conocen, gran diseñador, fotógrafo, Una eminencia. consagrado, con quien también Sí. me tocó trabajar en mis años de publicidad. Sí. Bueno, y en el departamento de Vichy ocurría Pasaban todo. cosas. Pasaban cosas y yo quería vivir ahí, no quería vivir más en el mercado. Y Vichy me dijo, bueno, para mudarte conmigo tenés que conseguir un trabajo estable. Esa revista no te da más que canje, ¿verdad? Entonces con esa revista fui y toqué la puerta de una agencia que empezaba a sonar, que se llamaba Oniria. Me dijeron, habla con... ¿Era Oniria o era todavía One y Waverland? Empezaba a ser Oniria. Ok. Era todavía un estudio de diseño, Sí. más que una agencia de publicidad. No tenía redactores. Y me dicen, habla con Kimberly. Y yo pensé, Kimberly es una chica, ¿no? Y me encuentro con un oso, nuestro gran amigo Rodrigo Waverland, que tenía de apodo Kimberly. Y le digo, Rodrigo, mira, esta es la revista, estoy buscando auspicios, estoy buscando algún tipo de flujo que me permita ir a vivir a lo de Vichy, ¿no? Y él me dice, todo bien, pero nosotros no tenemos plata. Bueno, está bien, esta revista se termina, ahora te pido trabajo, ¿no? Y Rodrigo me da trabajo, Rodrigo y Camilo me abren las puertas de la agencia, me preguntan qué sé hacer, y yo básicamente no sabía hacer mucho o no sabía especificar lo que sabía hacer, y me convierto en el primer redactor de Oniria. Y pasaron 2 meses igual, porque Vichy creía que me iban a echar todavía de ahí, y yo me acuerdo de ir... salir de la agencia a las 10 de la noche y caminar hasta el mercado, porque el colectivo ya no pasaba más al 16, ya no pasaba más después de las 8 de la noche. Pero me hacía bien caminar desde el barrio Brucuyá hasta el mercado, porque tenía que llegar tan cansado como para poder dormir en esas condiciones de calor. Bueno, y a los 2 meses me mudo a lo de Vichy y bueno, y empieza esa carrera publicitaria, un poco movido por Una esto. agencia que después se terminó convirtiendo en la más premiada del país. Sí, creo que tenían 2 tatacuás cuando llegué, de bronce, estaban ahí colgados en la pared, y ahí estoy viendo un tatacuá, por eso me acuerdo. Pero ya había hambre, ¿no? Había hambre, creo que escuché los capítulos de Camilo y de Rodrigo acá. Que pasaban por acá. Y tenían ellos el gran desafío de vender ideas, cuando la idea era lo que menos valía en toda la cadena del negocio. Así que había un espíritu también rebelde. Las agencias consolidadas en ese momento eran Biederman, Nasta, más de Pascual. Y bueno, yo entré con ganas de rebelarme contra ellos y decir, estos viejos, con todo respeto, porque después los conocí, aprendí muchísimo, de Ernesto García también. Pero teníamos ganas de desbancar a ese, por lo menos esa era mi lucha, ¿verdad? Y nada, me empezaron a dar algunos trabajos que no eran los trabajos principales. Me acuerdo que de uno en el que, bueno, estaba Interbanco, era la cuenta principal antes de que se convierta en Itaú. Y a mí me dieron la campaña, no la principal obviamente, sino la de 2x1 en el cine. Comprabas una entrada y te daban 2, ¿no? Presupuesto, 0, ¿no? Y le convoqué a Renate Costa, que en paz descanse, y a otra gente ahí, otros proveedores que no eran los proveedores principales. Muchos de los proveedores que yo elegí durante esos años eran gente de la noche, gente que estaba empezando a tratar de vivir de la fotografía, de la edición de video, de la música, y todavía no era posible eso, sino que todos nos encontrábamos en el mundo publicitario. No había cine, habían spots, ¿verdad? Y bueno, y con esa campaña creo me fui a hablar con Tito, del mundo mágico de Tito, porque no tenía presupuesto para actores. Entonces hice 2 muñecos, hicimos una campaña horrible para mí, pero con un concepto
que terminó siendo premiado al año siguiente como el primer gran Tatacuá de Oniria, ¿verdad? No tenía muy buena producción, no se veía muy bien, pero el jurado era internacional y había explicado por qué premiaron a esta pieza. Estaba compitiendo con piezas importantes, digamos, y de muchísimo presupuesto. Y bueno, ahí creo que... ¿Cuál era el concepto? Y yo lo que pensaba es que por algo al cine uno va con otro. En ese momento, a diferencia de ahora, uno iba al cine a ver películas y iba acompañado, casi nadie. Tenía que ser medio friki para ir solo al cine, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué uno al cine va a dos? Y era porque, nada, si me pongo a llorar, me pasan el pañuelo, si tengo miedo, puedo abrazar a alguien, ¿no? Y estos muñecos actuaban una serie de situaciones en las que se necesitaban, digamos, y finalmente decía algo así, no me acuerdo, como por algo al cine uno va a dos. ¿Y cómo fue ese momento en el que te toca recibir en nombre de Oniria y bueno, vos como creativo ese premio? ¿Qué pasó a partir de ahí? Primero a mí me incomodaba mucho los premios, porque tengo como herida de infancia el reconocimiento, digamos, ¿verdad? Me incomoda muchísimo, tanto como estar acá. Escuchando tus elogios. Me fui a la peluquería, me puse perfume. Quiero que sepas que valoro estar acá, pero me cuesta, ¿no? Sí. Creo que nada, fue el momento en el que dije, ok, algo sale bien de acá. Y también Rodrigo, Camilo y Laucha me dieron otro espacio a partir de eso, ¿no? Y el hambre de ganar premios empezó y creo que hasta hoy siguen. Al siguiente año ya ganamos Agencia del Año y creo que nunca más dejamos de ganar. Y yo participé de 4 o 5 ediciones y me tocó ese premio que me daba algo, pero que también me quitaba algo, ¿no? De Creativo del Año y después de Director Creativo del Año, porque entrar a las reuniones con los clientes después de esos premios era como que esperaban que diera genialidades todo el tiempo, ¿verdad? Y nada. Lo recuerdo como algo muy positivo, muy lindo. ¿Cuáles son algunas de las campañas más emblemáticas que recordás en las que tuviste? Y no sé, porque cada una tenía que ver con algo, ¿verdad? En algunas buscábamos reconocimiento internacional, pero creo, no sé, podría hablarte de una en especial, que no es la que más me gustó, pero que fue realmente importante, que fue la de Salvador Cabañas con personal, ¿no? El Mariscal. Sí, para eso tengo que hacerte un contexto si tenés tiempo. Sí, digamos, claro, ¿no? Para eso está el podcast, justamente nadie nos apura. Bien. En el 98 yo estaba en la Universidad Hebrea de Jerusalén y era el Mundial de Francia. A mí nunca me gustó el fútbol, pero sí me llamó siempre la atención todo lo que sea espectáculo y sobre todo la comunicación masiva, ¿verdad? Y eso que pasaba con toda la población cuando paraban a ver un partido de un mundial, siempre me llamó la atención. Bueno, éramos 2 paraguayos que estábamos en medio de 300 personas de todos los países, incluidos franceses y todo, y era el partido de Paraguay contra Francia. Chilaver había dicho que le iban a ganar a Francia en Francia, ¿no? Francia termina siendo campeón del mundo. Y nosotros, mira, yo me quedé todo ese año en Israel. Los primeros 6 meses, o sea, en julio es el Mundial, el primer semestre, cada vez que me preguntaban de dónde era, yo decía Paraguay, me decían, Uruguay. Yo ya ni perdía tiempo en corregirles, ¿verdad? No tenía mucho orgullo de dónde venía porque era muy desconocido. Estábamos en Medio Oriente y nadie sabía que era Paraguay y yo no iba a ser el que le iba a explicar. Pero a partir del Mundial ese y del partido ese en especial, cuando todos nos miraban así con pena y todo, bueno, termina el primer tiempo 0-0, termina el segundo tiempo 0-0,
Si llegábamos a penales, la figura de Chilavert daba miedo, él iba a patear un penal y iba a atajar seguramente uno, ahí teníamos chances, nadie pensaba que eso iba a pasar. Y cuando termina el segundo tiempo del alargue, o sea, el segundo tiempo del alargue no termina, fue el único partido de la historia en el que la regla del gol de oro, creo que se llama, nos cagó. Pero terminó el primer tiempo del alargue, estaba por terminar el segundo tiempo del alargue y todas esas 300 personas, salvo los franceses, eran paraguayos, ¿no? Y cuando mete Francia el gol, nadie grita el gol. Y sentir eso que sentíamos, de que podíamos llegar a ganarle, y ese orgullo de ser paraguayo, digamos, nunca me había pasado antes. Cierro paréntesis de ese contexto, ¿no? Después nos toca hacer la campaña del Mundial, creo, 2010. Y Camilo me dice, che, ya tengo la idea. Primero, Tío tenía... ¿Se puede mencionar marca? Claro, sin ningún problema. Tío había comprado los derechos del Mundial. Y era la primera vez que habían palabras registradas que solamente un sponsor oficial podía decir. Por ejemplo, Mundial, Albirroja. Un montón, ¿no? Habían muchas limitantes, ¿no? Y Personal iba a hacer una campaña, como todas las otras marcas iban a hacer una campaña, pero sin ser sponsor oficial, ¿no? Y Camilo me dice, che, ya tengo la idea, vamos a hacer un spot con Roque Santa Cruz. Roque estaba jugando en Inglaterra. ¿Y por qué íbamos a hacer eso? Y para viajar a Inglaterra a filmar. Ese era nuestro único objetivo. Yo en el fondo sabía que al final, si lo logramos, Camilo iba a viajar solo y yo te iba a dejar a vos, sí. Pero bueno, me meto a... Yo de vuelta no sé nada de fútbol, me meto a hacer mis investigaciones. En ese momento todavía Facebook no había explotado, digamos, pero sí, si te acordás, en los portales de noticias, abajo, se armaban como foros de comentarios anónimos, ¿no? Y yo empiezo a ver que Roque no era el tipo más querido, digamos. Creo que le acusaban de ser muy frágil, que se lesionaba mucho y no sé qué. Y empiezo a buscar cuál era la alternativa, ¿no? No nos íbamos, en mi cabeza ya no nos íbamos o Camilo ya no se iba a ir a Inglaterra, pero había un peligro hacer una campaña con Roque teniendo el posicionamiento que tenía él en ese momento, ¿no? Y encuentro la figura de Salvador Cabaña como el que la gente quería, ¿no? Él se identificaba mucho más con Cabaña, ¿no? Entonces me acerco a Camilo y le digo, che, bueno, primero Roque nos va a costar $25,000, más o menos. Cabaña $5,000, ¿no? Y aparte, bueno, toda mi argumentación de nos conviene hacerlo con Cabaña, ¿no? Para ese entonces también, abro otro paréntesis, yo me había encontrado en un bar una noche con Daniela Chaval. Daniela Chaval había firmado esa mañana un contrato con una agencia y yo toda la noche me pasé tratando de convencerle que rompa ese contrato y que venga a trabajar a Oniria, ¿no? Y lo convencí. Y Daniela Chao hoy cabeza de Oniria junto a Camilo. Bueno. Claro. Me toca hoy trabajar con ellos como director consultivo con esa gran dupla. Gente que quiero muchísimo, pero con Dani teníamos muchísimas diferencias culturales, digamos. O sea, lo que a mí me gustaba era diametralmente opuesto a lo que a él le gustaba. Pero teníamos el desafío de hacer algo juntos. Yo le había traído, me tenía que hacer cargo de eso y me siento con Dani y le digo, che, Dani, ¿qué vamos a hacer con Cabañas? ¿Cómo te imaginabas verle a Cabañas? Y él me dice, como el Mariscal López. Y para mí eso era algo, antimilitarista el tipo, ¿entendés? Yo estuve en la Cimefor acá y me negué a agarrar armas y me quedaba castigado en las prácticas de tiro. Fui desertor del ejército de Israel también. Para mí lo militar y esos símbolos me generaban mucho rechazo. Pero bueno, vamos a hacer algo con el Mariscal López. Ahora, ¿cuál era mi intención con ese spot? Hacerle sentir a la gente
al menos por un segundo, lo que yo había sentido en el 98, que podíamos ser campeones del mundo. Hasta ese momento, nunca en la historia a nadie se le hubiera pasado, nadie racional hubiera pensado que teníamos chance de ser campeones del mundo, ¿no? Entonces escribo una arenga ahí del Mariscal, diciéndole a la gente que nos vamos a Sudáfrica, que le sigan, y que él no se iba a ir a Sudáfrica para ganar solamente octavos, ni cuartos, ni semifinal. Él quería más, Paraguay quería más. Y la gente le seguía, ¿no? Pero también sabía que con esa frase no iba a lograr hacerle sentir a nadie que éramos capaces de ser campeones del mundo. Y yo sabía que tenía un segundo para hacerle sentir eso a todos, porque al siguiente segundo ya iba a entrar la razón imposible, ¿no? Entonces hicimos una jugada súper arriesgada. Paraguay todavía no estaba clasificado al Mundial. Tenía que jugar contra Argentina, si mal no recuerdo. Partido difícil siempre contra Argentina. Y nos sentamos con Dani y con Camila y decimos, vamos a grabar ya el spot como si fuera que clasificamos, y vamos a reservar la pauta que sea el primer spot que salga apenas termine el partido de Paraguay-Argentina, con la posibilidad de que Paraguay no clasifique en ese momento, por lo menos. Creo que tenía chances después, pero en ese momento no. Y era arriesgado, ¿no? Nadie hacía eso. Todos esperaban tener certeza para poder grabar algo así, ¿no? Y nos jugamos, y lo hicimos, y grabamos el spot, y reservamos la pauta. Creo que Paraguay empata o gana y clasifica. Creo que Salvador Cabañas hizo un partidazo aparte. Y termina ese partido y sale este spot, ¿no? Y generó algo que no te puedo ni explicar. Durante meses recibí llamadas en la agencia que me pasaban a mí, porque la ejecutiva atendía y decía, bueno, esto es para Sergio. Y me llamaba un excombatiente de la guerra del Chaco a contar lo que sintió. Y creo que lo logramos. Creo que no fue un spot que fue premiado afuera, pero creo que se recuerda. Relevancia cultural. Muchísima. Incluso cuando después trabajé contigo y terminamos trabajando en México, porque Cabañas jugó en México, la gente se acercaba años después a hablarme de ese spot. Así que supongo que es uno de los más relevantes, ¿no? Sergio, ¿cómo estás viendo hoy el mundo de la publicidad, de las comunicaciones, con estos cambios tan profundos, amplios que estamos viviendo? Y mira, estoy muy desactualizado. Te avisé antes de venir. ¿Cuándo fue el último año que trabajamos juntos? Yo quiero decirle a la gente que Sergio siempre se tira para abajo y después sale con cosas muy lúcidas, así que este es el pero te estoy dando datos objetivos, ¿verdad? Hace casi 10 años no trabajo en comunicación. 8 o 10 años. Así que nada, empezaría con un recuento de lo que me tocó vivir en esos 15 años de carrera. Cuando empecé en Oniria, el tema de moda, digamos, era la idea, el poder de la idea y de cómo una idea puede transformar el mundo, y nosotros creíamos firmemente en que eso era posible, ¿verdad? La creatividad y la idea, ¿no? Y te digo por qué creíamos que era posible, porque para mí era gran parte de los problemas de la sociedad, digamos, se podían resolver con percepción, ¿verdad? Hay como una obsesión de que los ingenieros y los científicos son los únicos capaces de resolver los problemas, y de que la idea, que es un valor intangible, que está ahí flotando en el aire, no aporta mucho, ¿verdad? Pero me acuerdo de un publicista inglés, Roy Sutherland, creo que es vicepresidente de Ogilvy. Él tiene un montón de anécdotas y historias en las que demuestra el poder de las ideas y de cómo el cambio de la percepción de una sociedad puede resolver problemas importantes. Uno de esos ejemplos es que hace 15 o 20 años el tren que iba de Londres a París y de París a Londres, ese viaje duraba 3 horas y media.
y la gente se empezaba a quejar que duraba mucho, ¿no? Entonces reunieron a los mejores ingenieros de ambos países y llegan a una solución muy buena que cuesta 6 billones de pounds y que reduce, o sea, resta 40 minutos el viaje, ¿no? Haciendo un cambio de rieles, llevando por la costa en vez de... En fin. Si le hubieran preguntado a un publicista, dice Roy Sutherland, mira, hubiera dicho lo siguiente, por ahí puede sonar muy inocente, pero con ese presupuesto yo contrataría a los 200 mejores y más lindos modelos masculinos y femeninos para que recorran los vagones y le sirvan Dom Perignon a cada uno de los pasajeros. Me sobrarían 3 billones de pounds y la gente iba a terminar pidiendo que el viaje dure más. Así que el poder de las ideas y el cambio de la percepción era algo que estaba de moda, de alguna manera. Se defendía, se premiaba. Bueno, trabajamos eso durante todos los años de publicidad. Después, cuando me toca trabajar en Teletón, el furor que se venía, porque yo entre Onira y Teletón, un poco adelantado al tiempo, empiezo a ver que lo que se venía era el contenido. Todo el mundo empezaba a hablar de contenido. Entonces, hablando con Rodrigo y Camilo, digo, bueno, yo ya no creo en el poder de la idea, la creatividad per se, no genera el impacto que generaba antes. Los publicistas ya no somos los rockstars que qué sé yo, a mí me tocó la última etapa de ese momento, digamos, ya nos empezábamos a convertir en villanos, un poco manipuladores para la gente, y se venía el contenido, ¿verdad? Que te da más posibilidad de tiempo. Mira, estamos en un podcast que, como recién me dijiste, no tiene límite de tiempo. Entonces contactamos con una agencia que se llamaba Fire Advertisement, mezclaba la publicidad con el entretenimiento, dirigido por Rodrigo Figueroa Reyes, que era una eminencia mundial, era argentino. Los argentinos siempre fueron protagonistas, digamos, de esta industria, y él era, otra vez, el papá de los papás, ¿verdad? Entonces terminamos hablando con él y abriendo Fire acá en Paraguay. Creo que estaba en Colombia, estaba en Paraguay y estaba en Argentina. Así que me metí en esa moda durante algunos años. Y después llega el 2011, 2012 y empiezan las campañas políticas, digamos. Ya había trabajado en el 2008 para una, y en el 2011, 2012 se venía otra. Las campañas políticas, que son cada 5 años, tienen otro ritmo, tienen otro presupuesto y tienen una adrenalina que no tiene una campaña de publicidad que no te da unos indicadores así para decirte esto funcionó o no. En cambio, en la política ganaste o perdiste, ¿verdad? Y bueno, Fire se fue diluyendo, digamos, o fuimos consumidos por las campañas políticas, que me apasionaba también, por eso que te contaba, que desde los 10 años empezaba a tener un poco de conciencia política y unas ganas de impactar ahí también. Y bueno, el contenido era todo. Y después termino trabajando en Teletón. Abro mi propia agencia de contenidos. En ese momento el storytelling era el furor, ¿no? Y digo, yo quiero trabajar con marcas, quiero elegir las marcas con las que voy a trabajar, y una de esas era Teletón. Porque también me daba, primero veía como algo un fenómeno que lo hiciste vos, se empezó a ver, digamos, ya no era la Teletón de antes. Y además, a mí me gustaba viajar trabajando, me gustaba estar en otros países laburando, y creía que Teletón me podía permitir hacer esos viajes, y no me equivoqué. Entonces me anoto a un curso cara de equipazgo. Te anotaste a un curso mío para después terminar, ¿eh? Para conocerte. Pero aparte quiero decir algo a la gente, y no a asustarme, porque me acuerdo que en ese momento
Todavía la televisión sigue teniendo peso, pero el peso que tenía en aquel momento era totalmente diferente. Claro. Y toca la puerta de Teletón Sergio y me dice, esto se va a acabar. Claro, no, yo estaba en los recreos de equipaje. Así es. Yo empiezo a decirle a otras personas, porque estaba Menchi como compañera, había gente que estaba en la televisión y estabas vos. Y yo empiezo a decir, che, la tele se va a morir. No sé si se va a morir, pero se va a transformar. Y Teletón, en su mismo nombre, contiene a la tele. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la tele...? Y empiezo a instalar ese miedo, digamos, como una estrategia para ganarme la cuenta, digamos. Y nada, después esa empresa que tenía yo fue básicamente adquirida por Teletón. Absorbida por Teletón. Fui yo y se fue conmigo todo el equipo. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar y fue una experiencia increíble porque vos le das muchísima importancia a la reflexión y armamos un equipazo que se puso a reflexionar cosas que estaban 2 o 3 años adelantadas a las conversaciones que tenían todas las otras teletones, ¿verdad? Con un montón de amigos, no quiero citar a ninguno para no olvidarme de nadie. Y le dimos muchísimo tiempo a la reflexión. Yo disfruté muchísimo, creo que todos disfrutamos mucho de eso. Aprendimos. Y bueno, y ahí nos concentramos en pensar y en lograr una especie de método de comunicación, entendiendo de que las emociones y que el storytelling, ¿qué era? El storytelling era micro relatos de alto impacto emocional, usado por el marketing, la política y la publicidad, que disparaba emociones, y algunas emociones generaba share y algunas no. Algunas me daban ganas de compartir ese contenido y algunas no. Hicimos todo un esquema y un modelo del cual sigo estando orgulloso porque sigo escuchando que la gente increíblemente lo usa. Y bueno, eso fue un periodo riquísimo en donde fuimos protagonistas fuimos evangelizadores, digamos, de ese tipo de comunicación. Lo cual hoy te diría estoy un poco arrepentido porque terminó en otra cosa. Como siempre las cosas. Correcto. Y viajé por todo el continente, a veces contigo, a veces sin tío. Esto en el marco de la Organización Internacional de Teletones, para contextualizar a la gente de donde tuvimos el desafío de liderar un proyecto que se llamó Teletón Cross Media, que era, bueno, cómo llevábamos a las teletones a otras plataformas. Le tocó a este señor que está acá, Sergio Kostianowski, decirle al querido don Mario Kreuzberger, don Francisco, el hombre que tiene el récord mundial de conducir un programa televisivo durante más años, decirle que la televisión se iba a acabar, y bueno, con toda la tensión que eso iba generando en nuestra interna, por estos cambios que se tenían. Y no solo eso, al poco tiempo de entrar a trabajar contigo me llevas a Miami a tener una reunión con él para decirle, che, lo tuyo se está acabando. Y llegamos a Miami, me acuerdo, un sábado, nos conocíamos poco. Llegamos un sábado, nos vamos al hotel, vos te fuiste a dormir. Y yo le llamo a una amiga que vivía ahí y me voy de joda y vuelvo a las 7 de la mañana del domingo al hotel, doblado. Me acuesto, no sé cómo, y a las 8:30 empiezo a escuchar mi puerta, y eras vos diciéndome, che, vamos a la reunión. ¿Qué reunión es domingo, verdad? Y me voy como puedo, llego a la reunión, abro la puerta y está no solamente don Francisco, sino gente sumamente importante de la televisión de Chile, de México, de todo el continente. Y bueno, y esa fue mi primera reunión con ellos, en donde tuve que explicarles lo que pensábamos y a dónde llegaron nuestras reflexiones y nuestras conclusiones. Y funcionó, funcionó. Terminamos dirigiendo todo lo que fue la comunicación digital de las teletones en todo el continente. Si entramos en detalle, esto se puede alargar demasiado, pero el hecho de que la gente pueda dar su feedback en tiempo real
sobre lo que pensaba era muy distinto a lo que era la televisión, que emitía un mensaje y que no había retorno. Todavía me acuerdo cuando experimentando en la Teletón de Paraguay, que era casi el conejillo de India, decidimos poner un teléfono, smartphone ahí en el escenario. Fue la primera vez que veíamos, aunque parece una locura, pero en ese contexto era una novedad absoluta, ¿verdad? Era una Que novedad. veíamos a la gente escribiendo mensajes en tiempo real. Y esos son los mensajes positivos, pero también empezaron a llegar críticas y teníamos que Y las ver fake la news. forma, claro, sobre todo fake news, que entendíamos que se repetían, que una noticia que había salido hace 5 años iba a salir todos los años replicada como si fuera actual. Y teníamos que combatir eso, y era una sala de guerra, era la que armábamos con el amigo Fonche Ramírez. Y tanta otra gente querida. Y tanta otra Daniel gente. Crico, que estuvo por acá, Beto, bueno, y mucha otra gente. Mucha Sergio, gente. fíjate todo lo que logró este joven rebelde, que no encontraba su espacio, su lugar, este camino, del cual yo creo que tenés que sentirte muy orgulloso, yo sé que sí. Pero me viene a la cabeza la siguiente pregunta. Ese joven rebelde que cuestionaba y rechazaba la autoridad, o todo lo que era mainstream, o todo lo que era de alguna manera conservador, ¿verdad? El relato tradicional, termina convirtiéndose en una autoridad como presidente de la empresa familiar, empresa familiar que tiene 70 años. Entonces, eso es lo que creo, por lo menos a mí me llama tanto la atención de tu proceso de aprendizaje, de crecimiento. Y la pregunta es, ¿eso fue solo tiempo? ¿Son los años? ¿O qué hay por detrás de eso? Definitivamente fue el tiempo, fueron los años, fue la responsabilidad, fue el deber. Si mi viejo estaría vivo hoy, yo seguiría trabajando probablemente en lo que venía trabajando, aunque en el medio y durante unos 5 o 6 años yo tuve una situación médica que da un giro en mi vida radical, ¿verdad? Y que me para en un lugar completamente distinto al que venía. Todo lo que había construido ese joven, todos esos reconocimientos ya no me servían para lo que venía, ¿verdad? Además, ya era padre, ya tenía otra complejidad la vida, ¿no? Pero viste que yo soy un tipo de mente abierta, ¿no? Pero llega un diagnóstico y los médicos deciden abrir mi cabeza. Tengo 50 puntos abiertos. Y me sacan un tumor que estaba enraizando en el cerebro. Esto hace 2 años y medio. Pero antes de eso, ese tumor fue creciendo durante 4 o 5 años. Y hoy, por contraste, te puedo contar las consecuencias que tenían en mi día a día, digamos, eso que estaba apretando el cerebro, que llegó a tener un tamaño importante, pero que para mí ni me imaginaba qué pasaba por ahí. Entonces yo paso por un periodo de algunos años de inseguridad extrema, de depresión muy profunda, paranoia, que me termina costando desde trabajo, renuncio, mando la mierda a todo, me cuestan relaciones amorosas, amistades, tensiones familiares, ¿verdad? Y yo pensando en qué está mal conmigo, qué necesito cambiar para cambiar esto que me está pasando, ¿verdad? Sin tener absoluta nada idea de lo que me estaba pasando. Quizás me culpaba de todo lo que me estaba pasando. Le culpaba a esos años de noche, le culpaba a mi inseguridad, qué sé yo, un montón de cosas. Pero hoy, 2 años y medio después de que se me saca ese tumor, digo, yo nunca más volví a sentirme así. Y también
en ese proceso en el que yo no sabía lo que me estaba pasando, pero estaba pasando muy, muy mal, mucha oscuridad. Acudo a un tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Que no estaba funcionando. Pero más allá de eso, un día llego al consultorio del psiquiatra, a la hora que me tocaba la consulta, toco la puerta y nadie me responde, ¿verdad? Le llamo al tipo y me dice, Chuy, perdón, me olvidé que tenía otra cosa. Digo, bueno, está bien. Por ahí es una estrategia terapéutica la del tipo. Vuelvo la semana siguiente y me vuelve a pasar lo mismo, ¿verdad? Y yo venía, vos me conociste en esa época, yo era un ateo fundamentalista, ¿verdad? Escéptico hasta... Con todas las puertas cerradas a la espiritualidad, ¿no? Y cuando pasa esa segunda vez que me dejan bola el psiquiatra, que la aprecio mucho, pero creo que no fue muy profesional, bajo, voy al auto y voy directo, sin pensar mucho, a un templo budista que quedaba cerca de mi casa y que yo siempre pasaba y lo veía porque es muy majestuoso. Creo que se trajeron las tejas y ladrillos de Taiwán, es un templo taiwanés. Tenía una puerta enorme, yo llorando, desconsolado, toco el portón así, me abre la maestra, una monja, Shifu. Yo no podía hablar mucho del sollozo y de lo agobiado que estaba, y ella tampoco hablaba mucho español, ¿verdad? Entonces logro decirle, necesito aprender a meditar, ¿verdad? Y me paso 2 años todos los días dentro de ese templo, sin mucha transmisión de información por esa cuestión idiomática, ¿verdad? Y me abre la puerta, ese portón me abre las puertas a este mundo espiritual que yo lo había cerrado durante tanto tiempo, ¿verdad? Y si bien me hizo muy bien y me empezó a dar herramientas que no había tenido antes, no se solucionaba mi problema porque el tumor seguía ahí, ¿verdad? Bueno, creo que varias de las experiencias que pasé durante esos años y esa sensación de tocar fondo, digamos, es la que me permitió hoy pararme en otro lugar completamente agradecido. Esta situación, ahora que pienso, suena muy dramática, pero desde que me dan el diagnóstico y me paso 3 meses en San Pablo desde la operación y radioterapia, la experiencia fue maravillosa. O sea, el ánimo que tuve siempre estuvo arriba. Gané amigos entrañables en San Pablo. Construí proyectos desde ahí que hoy también me toca dirigir. Un montón de cosas pasaron. Me sentí muy agradecido con la vida y con la oportunidad que volví a recibir, y también me empecé a conectar con lecturas que tenían que ver con espiritualidad. Me volví a conectar con toda la cultura judía de la que vengo y que rechacé durante mucho tiempo, incluso la cristiana, ¿verdad? Creo que el autor que más sentido me hizo en ese tiempo fue Joseph Campbell, que es un tipo que se pasó la vida estudiando mitologías y comparando mitologías actuales con extintas, ¿verdad? Y él decía algo como que el error que cometen los creyentes y los ateos es leer estos cuentos mitológicos de manera literal. Entonces uno se pasa la vida debatiendo estúpidamente si existen o no bases científicas para demostrar que Jesús existió, que el mar se abrió, y es un debate en el que yo me encontré también mucho tiempo, digamos. Pero sin embargo, si uno lo ve como historias metafóricas y simbólicas, se da cuenta que todos te cuentan básicamente lo mismo, y que todas estas historias nos sirven para dar sentido a la vida
una vida que no tiene sentido y que nos sirven sobre todo para momentos que vivimos todos, que son claves y que son de transformación, nacimiento, adolescencia, casamiento, muerte. Así que esas enseñanzas y esas herramientas que fui encontrando a través de él y a través de vuelta, de esos cuentos religiosos, me permitieron hoy estar, no sé si como presidente de la compañía o no, pero estar en otro lugar completamente, sin rechazar mi pasado. Yo estoy muy, muy feliz de haber vivido la juventud que viví, y muy feliz ahora también, ¿verdad? Viéndole a un hijo adolescente convertirse en un tipazo y convivimos 24/7, enseñándome un montón. Te contaba ahora antes de entrar a la entrevista, le decía, che, estoy ansioso con esta entrevista. Y él me dijo, papá, freestyle. Un abrazo a Flavio, seguro va a escuchar el podcast. Que es amigo de Alejo, y que han cometido travesuras. Hacen travesuras importantes juntos. Pero a mí me encanta verle. Y a través, supongo que a todos los padres nos pasa eso, ¿verdad? De verle hoy como un adolescente, yo puedo entender mi adolescencia, ¿verdad? Porque no es que tenía recuerdos así tan claros como los que te puedo estar hoy contando, ¿verdad? Me queda la sensación de que no fue solamente el paso del tiempo, sino que también en tu historia, Sergio, veo cómo ciertas situaciones duras, difíciles, detonaron, por otro lado, tu apertura, ¿verdad? Y tu voluntad de explorar y ese sentido de búsqueda, oportunidades de aprendizaje, ¿verdad? Porque creo que muchas veces tenemos esta creencia de que el tiempo hace el trabajo. Y no siempre el tiempo hace el trabajo, ¿verdad? Yo sé y me consta por lo que me tocó acompañar de todo el trabajo que hay detrás de esto, todas tus búsquedas, tus angustias, tu ida, tus vueltas, tus preguntas, tus conversaciones. Y creo que es un lindo mensaje para la gente, ¿verdad? No se trata solamente de dejar que el tiempo pase, aunque el tiempo también tiene su sabiduría, pero el tiempo no cura nada, ¿verdad? Creo que hay una actitud personal de una búsqueda constante. Yo estoy en todos los cursos que te puedas imaginar. Hoy por hoy, si abrís mi canal de YouTube, hay videos de CEOs hablando o de finanzas. Estoy participando en Dende, estuve participando en otros lugares en donde nada que ver tiene con mis amigos, ¿verdad? Mis amigos más queridos, todos muy talentosos, son casi todos del mundo del arte, ¿verdad? Y hoy por hoy conozco mis limitaciones y hay que ponerle intención de aprender, ¿no? O sea, no. Obviamente el tiempo per se te da perspectiva, que no es poca cosa. No es poca cosa y en algunos casos la perspectiva es todo. Así también hay gente que deja pasar el tiempo y no aprende y no toma perspectiva. Sí, a mí yo desconfío de cualquier persona que me diga, nadie te dice yo ya sé todo, pero que no quiera aprender, ¿no? O que te dice yo soy así. No, yo me alejo de eso. Te quiero pedir que repitas lo de la anécdota en Miami, donde yo me quedé a dormir temprano y vos para que escuche mi señora. Es así. Una pregunta, ¿y lo seguís viendo a Pergolini hoy con el streaming, con todo lo que está haciendo? No, me dejó interesar. Creo que la primera y segunda temporada de un programa que hizo se llama Caiga quien caiga fue súper importante para mí, y después no sé. De hecho, televisión argentina dejé de ver y televisión dejé de ver, pero nada, son... Sergio, y esto que me comentabas hace unos días sobre la posnarrativa en este nuevo escenario, ¿verdad? Sobre todo la gente que está hoy buscando comunicar, el desafío que tenemos de las marcas, de iniciativas como Teletón y muchas otras. ¿Qué mundo es este que habitamos, Y no sé si esperas que te dé algún tipo de mirada optimista. Te contaba... Conociéndote, no espero, pero... te contaba que hace poco leí, en parte, porque casi nunca termino un libro ni una película, me imagino nomás los finales.
Pero este año se tradujo al español, creo que el último libro de Byung-Chul Han, Ajá. que se llama La crisis de la narrativa, ¿no? Y de eso poco que leí entendí un 10-15% más o menos, que decía que este furor del que hablábamos antes, de nuestra etapa evangelizadora del storytelling y el contenido en Teletón, dejó un vacío narrativo, digamos. Viste que Harari dice que la narrativa es lo que nos hace humanos, ¿verdad? Y este tipo, que es un poco más fatalista, digamos, dice, se terminó eso. Se terminó porque este furor del storytelling, de estos microrelatos de alta emotividad, digamos, tienen un vacío narrativo. Carecen de un inicio y un final. Y lo narrativo es lo que le da sentido a nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, la religión es una narrativa que tiene un inicio y un final, y en donde el tiempo en sí es una narrativa. El calendario cristiano tiene fechas marcadas como festividades, ¿verdad? Si nosotros le sacamos el valor a eso, ¿qué nos queda? Nos queda tiempo de consumo, tiempo de trabajo, tiempo libre, y esas festividades se convierten en espectáculos, en fechas comerciales, ¿verdad? Y es como que este mundo en el que él dice que estamos y que lo llama post-narrativo, digamos, le está quitando valor, ¿no? Eso, sensación de ser, ¿verdad? Y ese vacío que está dejando lo narrativo, obviamente ya no nos juntamos alrededor de una fogata a contarnos historias. Hoy estamos mirando a través del teléfono de manera aislada y solitaria, consumiendo contenidos que son principalmente autoexpresivos nomás. Mira cómo me he visto, mira dónde estoy, que no tienen un inicio, no tienen un final. Cosas irrelevantes. Relevantes para la gente. Para mí, yo soy un usuario de redes sociales como cualquiera. Hoy tengo desactivadas mis cuentas, pero durante más de 10 años lo primero que veía al despertarme era Instagram, y lo último antes de ir a dormir, ¿verdad? No quiero satanizar eso, pero eso, ese vacío narrativo que dice este filósofo, dio lugar a relatos populistas, de ultraderecha, ultraizquierda, teorías de conspiración, y sobre todo falta de sentido de vida y de futuro, ¿verdad? Porque hoy estamos inundados de información. Nunca antes tuvimos tanta información y nunca antes estuvimos tan desorientados al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la información, a diferencia de la narrativa, no me permite visualizar un futuro ni dar esperanza. La información es una actualización permanente del presente. Vamos saltando de una crisis a la siguiente, de un problema de chaqueñito a no sé qué. Entonces no hay un buen panorama que yo te pueda pintar hoy sobre la comunicación de acá al futuro. Creo que es un desafío importante, y a eso se le está sumando hoy la nueva revolución de inteligencia artificial, que de por sí está generando los relatos. Así que nada, yo estoy trabajando en una inmobiliaria. Deberías volver, deberías acercarte de nuevo al mundo de las comunicaciones. Andas detrás ahí. Estoy cerca, proyectos. Pero de proyectos que me gustan, ¿verdad? Trabajo... También está Touch. Sí. Touch es uno de los proyectos que me conecta todavía con eso. Uh-huh. Con Lucas Way y con otros amigos. Tuvimos ganas de hacer esa escuela que hubiéramos querido tener mientras crecíamos. Es una escuela de arte y creatividad, es un club de arte y creatividad que da talleres, que hace eventos, que cree firmemente en la imaginación como... Mi hija Pauli tuvo la oportunidad de disfrutar mucho de ese espacio. Es una genia, talentosa, y le extrañamos. Y le por Italia de viene pronto.
me está mejor que en Touch. Pero, ¿qué creemos? Creemos que necesitamos solucionadores de problemas creativos para todo lo que se viene, ¿verdad? Yo estoy convencido y ahí en el equipo estamos convencidos que nosotros yo hablo de Paraguay, no tenemos una crisis ni social, ni económica, es una crisis de imaginación. Si no tenemos la posibilidad de imaginar algo distinto y no vamos a empezar. Entonces, cuando le escucho a los economistas hablando de cuáles son las soluciones probables, bueno, todos empiezan diciendo que el problema es cultural, pero después nadie habla de... Bernardo Toro, filósofo colombiano que viene mucho a Paraguay, y coincide con esto. Dice, la gran crisis es la crisis de imaginación en los países que de alguna manera logran avanzar en un contexto como este son aquellos que sí. Y el cuyas Club élites Touch, son capaces de imaginar. Sí, y eso, queremos por lo menos colaborar con la próxima generación de líderes a través de la creatividad y el arte, con un propósito claro de estimular la imaginación, la creatividad, en un espacio en donde todas las ideas sean valoradas, no hay que pintar así o hay que pintar así. Y es un espacio feliz que me conecta con todo esto anterior. Y además sigo colaborando con algunos proyectos que me interesan, digamos. La música es una de mis grandes pasiones. Soy un músico frustrado y creo que soy uno de los mejores músicos frustrados que hay. Y me emociona mucho cuando, no sé, la banda número 1 del país me llama para conceptualizar sus álbumes y el productor de música electrónica más importante me llama para ayudarle a pensar el arte de su próximo álbum. Así que proyectos así que me emocionan. Y cuando desde este humilde podcast te llamamos también, permanentemente a hacer alguna que otra preguntita. También, cada vez que me invites voy a estar, sobre todo si me haces un asado de esos que haces. Sí. Tan ricos. Querido Sergio, gracias por este espacio, gracias por esta conversación. Vamos a continuar después conversando seguramente con algún vinito de por medio. Dale, te tomo la palabra. Conocí aspectos que no conocía de tu vida. ¿En serio? Escuché anécdotas que no había escuchado, así que salgo también yo enriquecido. Y creo que esta inquietud que yo tenía, estas ganas de que la gente pueda acceder a esta posibilidad de escucharte, de alguna manera de participar de esta conversación, creo que valió la pena. Así que estoy seguro que este podcast va a generar y va a ayudar muchos insights, aprendizajes de vida profundos, significativos, así que ojalá. De corazón, gracias totales. Gracias a vos, yo disfruté muchísimo. Me hubiera gustado que me invites a la temporada anterior, que no habían cámaras todavía. Yo creo que los incrédulos van a pensar que tengo 10 kilos de más, pero es la televisión. Y también me contaste hoy que a partir del siguiente episodio, vamos a estar grabando Perfecta, ya. Sí, la gente perfecta va a mandar un autazo a buscarle al entrevistado a su casa con chofer y le va a traer hasta acá. Así que bueno, igual vamos a elevar la calidad de invitado. Te agradezco, me fui a la peluquería, me puse tengo que perfume. regalar, ya tenés. Ya leíste sí, alguna página. Pero me encantaría regalarle. Donde está el líder, así que es para que justamente lo compartas con alguien que pueda aprovecharlo. Librazo. Es el libro que escribí, donde justamente reúno también muchos de los aprendizajes de lo que hemos transitado juntos en esas locuras que hicimos durante algún tiempo. Genial, muchísimas gracias. Gracias, Tela. Nos vemos. Gracias. Bueno, y síganos acompañando en Aprendedores. Les agradecemos que nos hagan llegar sobre todo sus comentarios, que puedan buscar la manera de generarnos feedback, así podemos seguir creciendo en este espacio que busca simplemente conversar para ayudarnos a reivindicar y a darle fuerza a este concepto o a esta actitud de vida que es la de aprender. Muchas gracias.